El primer indicio fue casual, pequeño, ¿sabes? Como cuando un paleontólogo durante una excavación descubre el fósil de un diente. Estaba buscando un tiranosaurio rex, pero lo que terminó encontrando fue un depredador aún más peligroso. En los inicios de 2019, mientras escribía el libro El Traidor, el diario secreto del Hijo del Mayo, investigué la empresa Estancia Infantil Niño Feliz, creada por la familia del líder del cártel del Sinaloa, Ismael Zambada García, alias El Mayo, la cual estaba señalada por el gobierno de Estados Unidos como parte de una red de lavado de dinero. Obtuve documentos que confirmaban que tenía contratos vigentes con el gobierno de AMLO y recibía millones de pesos de dinero público. ¿Significaba eso algo más? Lo que fui encontrando a lo largo de los siguientes 5 años me dio una respuesta definitiva. Tras la publicación del libro Los Señores del Narco en 2010, personas afines al movimiento político de López Obrador comenzaron a acercarse a mí, me invitaban a presentar el libro en diversos lugares. Mi objetivo era denunciar el sistema criminal imperante en México, esperando que esto abriera los ojos y conciencias, y así la sociedad en su conjunto, y no solo en individuo, pudiera cambiar lo que parecía ser un destino fatal. Mientras tanto, los círculos de reflexión de Morena pensaron que las revelaciones de mis investigaciones periodísticas de alguna manera favorecían a su movimiento. Uno de los eventos más concurridos lo presidió Rafael Barajas, alias El Fisgón, un caricaturista mordaz y brillante que había apoyado a AMLO desde el proceso de desafuero en 2005 y durante las movilizaciones contra lo que él llamó fraude electoral en 2006. Su bienvenida fue más que cálida en aquella presentación del 2011 en el foro del Parque de la Colonia Postal. Antes que nada, quiero decir que estoy muy orgulloso de compartir esta mesa con Anabel. A mí me parece que es una de las gentes ejemplares de este país. Lo que ha hecho no solamente es fantástico, no solamente implica muchísimo valor, implica una gran inteligencia, un gran orden, una gran estructura y un gran rigor investigativo, afirmó El Fisgón en los círculos de reflexión que organizaba Morena para la formación de sus cuadros. Rafael es uno de los fundadores y patriarcas de la organización y actualmente es encargado de formación política del partido oficial. Yo quiero empezar con esto. Creo que el libro Los Señores del Narco debería ser lectura obligada de todos los mexicanos. Debemos empezar a empujarlo masivamente para que se venda, para que sepamos dónde estamos parados. En el libro expliqué la cadena de complicidades que durante décadas tuvieron muchos presidentes emanados del PRI con el crimen organizado. Además, detallé cómo el entonces secretario de Seguridad Pública Federal en funciones, Genaro García Luna, junto con su extenso grupo de policías corruptos, estaba al servicio del cártel de Sinaloa a cambio de jugosos sobornos. Tras años de investigación, descubrí que la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón era una farsa, ya que durante su sexenio se había utilizado a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas para combatir a los enemigos del cártel de Sinaloa, mientras la cúpula de la organización era protegida. Mis investigaciones y declaraciones fueron utilizadas por Morena sin mi consentimiento como propaganda. De la presentación con El Fisgón, los círculos de reflexión hicieron cientos de DVD con el título El Fisgón y Anabel Hernández. Conservo uno de ellos. Asistí a esos eventos organizados por ellos, así como a los organizados por otros en otras universidades, librerías y cualquier lugar donde me invitaron, ya fuera que llegaran 10 personas o más de 2,000, como ocurrió en presentaciones en Estados Unidos. Una de las más utilizadas por Morena y grupos afines al actual mandatario fue una del Buzón Ciudadano, realizada el 14 de mayo de 2012.
en el marco de la segunda campaña presidencial de López Obrador. Al final, una persona del público me preguntó sobre la corrupción del entonces candidato. Respondí lo que en ese momento sabía. En la campaña presidencial de 2006, circularon muchos rumores en la prensa, muchísimos. Yo, como buen sabueso, fui detrás de todos. Una fuente muy confiable me comentó que Andrés Manuel López Obrador acababa de comprar una mega residencia en Bosques de las Lomas, una de las zonas más caras de la Ciudad de México. Y esta fuente conocía al notario y sabía quién había sido. Yo, como periodista curiosa, pensé, si yo pudiera demostrar que este tipo, que se hace pasar como muy honesto, es corrupto, es un farsante, sería la historia que cualquier periodista querría contar. Porque yo soy apolítica. A mí no me importa si es del PAN, del PRI o lo que sea. Si es corrupto, yo voy. Me pasé muchas semanas investigando. Fui al registro público de la propiedad. Fui a Bosques de las Lomas. No fue verdad. He seguido los rumores de las fortunas, del enriquecimiento de Andrés Manuel López Obrador. Yo no digo que yo sea infalible, por supuesto. No puedo decir por qué yo no lo encontré, no es cierto. Pero sí te puedo afirmar que yo, que presumo de ser periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las toallas a Fox, que le encontré los contratos a Manuel Briviesca Sagún, hijastro de Fox, que exhibía a Juan Camilo Mourinho, secretario de Gobernación de Calderón, que le he encontrado las propiedades al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, que se supone nadie debería saber dónde vive. Te puedo decir que Andrés Manuel López Obrador, yo, Anabel Hernández, no le he encontrado nada que tenga que ver con enriquecimiento ilícito. Eso dije en mayo de 2012. Se dictó mañosamente como propaganda para que AMLO ganara credibilidad. Como si yo le estuviese dando un aval. No fue así. Mi respuesta fue sincera y honesta. Si tuviera que retroceder en el tiempo y encontrarme nuevamente en esta situación, con los mismos elementos que tenía entonces, respondería de la misma manera. Esa es mi integridad y objetividad como periodista. Y es la prueba más clara de que no tengo una predisposición negativa sobre AMLO. Solo con una rigurosa investigación puedo hacer señalamientos como los que en su momento hice de Vicente Fox, Marta Sagún y sus hijos, el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington García Luna, su brazo derecho Luis Cárdenas Palomino, Enrique Peña Nieto, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón y el capitán José Martínez Crespo, quien participó en el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y su desaparición. Entre una muy larga lista de servidores públicos de todos los partidos políticos y sus allegados a quienes he investigado. He revelado los hechos sin censura, incluso si eso puso en riesgo mi vida. Durante los años siguientes, recibí invitaciones para presentar mis libros en la Escuela de Cuadros y en el Observatorio Ciudadano. Mis investigaciones eran aplaudidas, pero no lograron adoctrinarme, ya que para mí, ser periodista independiente tiene mayor relevancia que ser militante o comparsa. Después, otros morenistas trataron de cooptarme intelectualmente. Epigmenio Ibarra, a través de Saúl Alvidrez, un estudiante idealista de Chihuahua, insistentemente me invitó en 2013 a ser parte del Consejo Consultivo de Revolución 3.0, un medio que después se convirtió en propagandista de Morena y AMLO. Era un cargo honorífico sin pago de por medio. Aún conservo el correo en el que Marcos Katsaki me invitó a la primera sesión del Consejo Consultivo que se llevaría a cabo en La Condesa, Ciudad de México. Por ahí estuvo Epigmenio, hoy uno de los propagandistas más recalcitrantes de Morena. Solo fui un par de veces máximo,
Cuando entendí la especie de doctrina que se gestaba ahí, no es ese el espacio para un periodista. También me buscó John Ackerman, esposo de Irma Heréndira Sandoval, quien en este sexenio fue secretario de la Función Pública. Conservo sus emails. Me invitó a sumarme a distintas iniciativas relacionadas con el movimiento de AMLO. Una era crear un grupo consultivo para López Obrador. El encuentro fue en casa de Ackerman en Coyoacán. Allí estaba Irma Heréndira y un grupo de intelectuales. Al final, me sentí fuera de lugar. No se puede ser independiente sin mantener una sana distancia. El 1 de julio de 2018, en su tercer intento, López Obrador lo logró y logró ganar la presidencia de la República. Viajé desde Europa para estar ese día en México. Quería ver ese momento con mis propios ojos. Con mi madre y mi hermana fuimos esa noche al Zócalo. Aún recuerdo la verbena popular y la emoción de personas de todas las clases sociales gritando "sí se pudo". Me conmovió y abracé muy fuerte a mi madre. ¿Quién sabe? Podría ser la posibilidad de regresar a México luego de mi involuntario exilio tras los atentados en mi contra por parte del Grupo García Luna, en represalia a mis investigaciones. Así que el 1 de diciembre inició el gobierno de AMLO. No era adepta ni estaba a la defensiva, era una periodista que como tal debía atenerse a los hechos. Si tuviera que describir lo que había en mi alma de mexicana, es que anhelaba que todo el sueño prometido por López Obrador aquella noche emotiva pudiera convertirse en realidad. Porque así yo podría regresar a casa y finalmente millones de víctimas de los cárteles de la droga y de los traidores que, debiendo proteger a la población, pactaron con ellos, podrían encontrar consuelo en la justicia. No era mi intención escribir un libro sobre Andrés Manuel López Obrador. Comencé a investigarlo cuando me percaté de que había un conjunto de hechos que jamás habría imaginado que pudieran ocurrir. El presidente elegido por millones de mexicanos para cambiar la historia de México, romper el sistema criminal y comenzar a dar terapia intensiva a un país contaminado por el cáncer del narcotráfico, alargaba los brazos hacia los criminales y los beneficiaba públicamente, como la escandalosa liberación de Ovidio Guzmán Loera, quien junto con sus 4 siniestros hermanos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, lidera la facción más poderosa del cártel de Sinaloa. López Obrador saludó en un inexplicable gesto de legitimación a Consuelo Loera, la matriarca de un clan de narcotraficantes, entre ellos el Chapo, que desde hace más de 30 años destruye nuestro país y es responsable de miles de muertos y desaparecidos. A esto se sumaban los beneficios económicos documentados al Mayo Zambada, la exigencia sin precedentes de liberar al general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos acusado de haber colaborado con una escisión del cártel de Sinaloa. Asimismo, policías corruptos del círculo de García Luna y de Cárdenas Palomino fueron colocados en diferentes áreas de Procuración de Justicia y Seguridad Pública en el nuevo gobierno, sin contar con los miembros de Morena o legisladores que se sabía que tenían relación con el crimen organizado. ¿Qué está sucediendo?, me pregunté con un hueco en el estómago. Lo dije públicamente desde entonces. Había una anomalía y el común denominador era el cártel de Sinaloa. Después de investigar durante años a esa organización criminal y a funcionarios públicos y políticos cooptados por ellos, sabía muy bien que a todas esas acciones no eran casualidad. Eran una conducta estructurada y dirigida de López Obrador que había detrás de esto. Mi investigación focalizada comenzó en el frío otoño de 2020 en Nueva York, cuando escuché por primera vez de un oficial del Departamento de Justicia, sentada en la sala de juntas en una fiscalía, que en el 2010, una investigación hasta entonces secreta, había descubierto el financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador en 2006. Conocí ahí los primeros detalles de lo que había ocurrido.
Era como si me hubieran lanzado al mar Ártico. Durante días sentí una profunda inquietud y desconfianza, pero por otro lado estaban esos elementos que inicialmente me habían inquietado. La posible revelación del secreto mejor guardado del cártel de Sinaloa y de AMLO. Solo había una forma de salir de dudas: investigar por mi cuenta y confirmar o desechar esa información. Comencé a investigar y a adentrarme en las entrañas de esa parte oscura que ha acompañado la carrera política de Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. En paralelo a mis investigaciones para el libro Emma y las señoras del narco Amar en el infierno, realicé esta indagatoria: hablar con muchos de los entrevistados sobre temas absolutamente diversos. Evitaba predisponer a la fuente sobre la información. La investigación que presentó está basada en decenas de testimonios recabados desde 2020 hasta principios de 2024 en diferentes países y años. Utilicé documentos judiciales y documentos internos de la investigación realizada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Agencia de Administración para el Control de Drogas, DEA. En 2010-2011, sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2006, así como expedientes de la Procuración General de la República en México. Recabé el testimonio de 20 personas clave con diversos perfiles. Algunos son del círculo cercano de AMLO, que lo han acompañado desde su carrera política, desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México hasta el presente. Otros son operadores financieros de su primera candidatura presidencial y miembros de sus equipos de campaña en 2006, 2012 y 2018. Me reuní con funcionarios del gobierno de Estados Unidos que investigaron los hechos de 2006 y compartieron información, así como con un agente de la DEA que aceptó hablar abiertamente sobre sus hallazgos relacionados con ese año. Además, entrevisté a Nicolás Mollinedo Bastar, el hombre que me dijo haber sido la sombra y la persona de mayor confianza del hoy presidente de México de 2000 a 2014. Sus afirmaciones han sido importantes para confirmar puntos cruciales de los hechos. Entrevisté a 5 exmiembros del cártel de Sinaloa, pertenecientes a diversas fases de la evolución de la organización. Me encontré con ellos en distintas ciudades y en diferentes años, de manera separada. Algunos están en prisión, mientras que la gran mayoría ya ha cumplido sus condenas o se han entregado a la justicia de Estados Unidos, convirtiéndose en testigos colaboradores del Departamento de Justicia de ese país en diversas investigaciones en curso. No obtienen ningún beneficio al revelarme los hechos de los que fueron testigos. Por el contrario, al hacerlo arriesgan sus vidas o su libertad. El gobierno de Estados Unidos no quería que esto se ventilara, al menos no en este momento, para no afectar las relaciones bilaterales en México. Las versiones de los entrevistados coincidieron, se concatenaron y se complementaron entre sí, todas apuntando en una misma dirección. En las 3 campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, 2006, 2012 y 2018, hubo apoyo económico u operativo del cártel de Sinaloa, con el conocimiento del ahora presidente, quien incluso habría estado presente en al menos una entrega de dinero. La reafirmación que puso punto final a mi indagatoria ocurrió a finales de 2023 y principios de 2024. Por eso, ahora puedo publicar los resultados. El timing para revelar mis investigaciones nunca ha sido elegido al azar. Siempre esperé a tener elementos sólidos. No hay razón válida para posponer la divulgación de información sobre autoridades implicadas en el crimen organizado, especialmente cuando en México estas complicidades resultan en la muerte, desaparición o sufrimiento de cientos de personas diariamente. Todo sugiere que, en realidad, AMLO no era el hombre que venía a romper el sistema criminal, sino más bien su caballo de Troya, un artilugio en gran parte respaldado por el cártel de Sinaloa, introducido en una nación con las defensas bajas, la población cansada de la corrupción, la pobreza, la desigualdad y los vínculos históricos de la clase política con el crimen organizado.
necesitaba creer en alguien como López Obrador, un político maestro en el arte de la propaganda y en decir lo que la gente quiere escuchar, utilizando un lenguaje sencillo que cala hondo. Muchos han confiado en que es el Salvador, que proclama ser, cuando en realidad ha sido uno más de los instrumentos para que el cártel de Sinaloa, la organización de tráfico de drogas más importante del mundo, culmine su plan de conquista de nuestra nación. La sociedad mexicana necesita respuestas sobre lo que ha sucedido en este sexenio. ¿Por qué abrazar a los criminales y mostrar prepotencia y abandono hacia sus víctimas? ¿Por qué saludar a la matriarca del clan de los Guzmán, pero no recibir a las madres buscadoras de las víctimas del Chapo y compañía? ¿Por qué AMLO elogió en público la conducta violenta del cártel de Sinaloa en las elecciones de 2021? ¿Por qué los chapitos vieron florecer su imperio en este sexenio? ¿Por qué AMLO, los narcos son pueblo, colocándolos al mismo nivel que los ciudadanos de bien? Las consecuencias de las decisiones tomadas por López Obrador durante su gobierno en materia de crimen organizado se cuentan por decenas de miles de muertos o desaparecidos en México y Estados Unidos. Gracias al empoderamiento que ha dado al cártel de Sinaloa en particular y a su omisión para combatir a otras organizaciones criminales en general, en Estados Unidos durante sus 6 años de gobierno han muerto por sobredosis 489,000 personas, una montaña de cadáveres de los cuales 336,000 fueron asesinados por fentanilo, principalmente producido y traficado por el cártel de Sinaloa. Mientras que en México, al menos 174,000 personas han sido asesinadas y 114,000 desaparecidas a causa de la violencia e ingobernabilidad desatada por los cárteles de la droga. Durante este siglo, ningún presidente de México había dejado tras de sí tal estela de muerte y desolación. No hay ningún sentimiento de triunfo ni satisfacción por lo que he encontrado. Ojalá los hechos aquí narrados jamás hubieran existido. De ser así, este libro nunca hubiera sido escrito. Ojalá México realmente hubiera cambiado con la llegada de AMLO al poder. Ojalá la cuarta transformación fuera una realidad y estuviéramos narrando cómo el sistema criminal fue combatido y desmantelado, y que narcotraficantes como los Chapitos y el Mayo estuvieran en la cárcel en México, pagando por sus crímenes y se les confiscaran sus bienes. Ojalá el mortal fentanilo no se estuviera propagando ya por las calles de México. Ojalá no hubiera lugares como el barrio de Kensington, en Filadelfia, hasta donde llega el hedor de las complicidades del presidente con el cártel de Sinaloa. En este tipo de situaciones solo hay 2 vías: romper el espejo para no vernos y condenarnos a cometer los mismos errores una y otra vez, o enfrentarnos y mirarnos en un abismo para poder salir de él. Después de lo que he conocido y confirmado, no soy libre para escapar en el silencio. Tengo la obligación de compartirlo y permitir que la sociedad sea libre de decidir. Así como durante años los ideólogos de Morena alabaron mis trabajos de investigación, también lo hizo Andrés Manuel López Obrador tras la captura de García Luna en Estados Unidos. Esta periodista, Anabel Hernández, ha hecho trabajos muy buenos de investigación, arriesgando su vida, y ha sido ninguneada, hasta mal vista, porque ese periodismo no se hacía o se hacía y se veía como algo marginal, dijo el 11 de diciembre de 2019 en Palacio Nacional. Esta periodista, Anabel Hernández, ha hecho trabajos de investigación de primer orden. Es una mujer profesional en el periodismo y valiente, es una mujer excepcional, afirmó el presidente el 5 de mayo de 2020 en su conferencia de prensa matutina. Es muy importante la colaboración de Anabel Hernández, de periodistas, y es muy importante para que se siga denunciando y se siga haciendo público. Si no se actúa y si se ve que hay desviaciones,
Si se observa que no se está aplicando la ley, dijo AMLO el 10 de agosto de 2020, y añadió: en el caso especial de Anabel, que ha arriesgado hasta su vida, sigue ayudando, sigue informando, sigue denunciando y ojalá otros periodistas, porque hablando en plata, son muy pocos los que denuncian. La mayoría se queda callado porque conocieron a estos personajes, tuvieron incluso hasta relación con ellos. Hay periodistas famosos actualmente que los defienden y no es el caso de Anabel. Yo sigo siendo esa periodista y por eso revelo aquí la historia secreta.